amb el nostre estimat Digar, que sempre ens porta misteris, rutes així misterioses de la ciutat, de fora de Barcelona. I jo sempre algun salt faig durant la secció. ¿Qué tal, Digar? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, encantado de estar en este magnífico programa. Hoy, como tú dices, vamos a hablar de diferentes lugares misteriosos, por así decirlo, de Barcelona. Nos vamos a centrar bastante en el casco viejo, en el centro de Barcelona, y de lugares muy emblemáticos, muy famosos. Sí, bueno, es precioso. Para fotógrafos es una belleza. A mí me gusta bastante hacer fotos, entonces también a veces voy a pasear por ahí. Suelo hacer fotografías. Y eso, vamos a hablar de diferentes lugares muy famosos, pero que siempre se cuenta a lo mejor la historia típica, bueno, se construyó en tal año por este rey y eso, pero no se explican curiosidades o leyendas. No se rasca un poco más, ¿no? En efecto. Pues vamos a por la primera parada. Exacto, la primera parada. Mira, esto os podría servir para hacer un pequeño tour de misterio vosotros, porque están bastante cerca varios de ellos. Vamos a hablar primero de la Catedral de Barcelona, que es su nombre largo. Mira qué bonita. Aquí la vemos, preciosa. Que su nombre largo es Catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia, que hay mucha gente que vive en Barcelona y se piensa que se llama Catedral de Barcelona. Y punto. Y ya por este nombre podemos empezar por la primera leyenda, y es que se llama Catedral de Santa Creu y Santa Eulàlia por una de las patronas de Barcelona, porque también hay muchas personas que se piensan que solo hay una patrona en Barcelona, que es la Mercè, pero la patrona original de Barcelona es Santa Eulàlia. Barcelona tiene dos patronas. Santa Eulàlia es la copatrona y es la más antigua. Santa Eulàlia, te cuento un poquito la historia porque es bastante interesante y turbio. Nos ubicamos en el siglo IV después de Cristo, cuando Barcelona aún se llama Barcino, una ciudad romana amurallada, mucho más pequeña de lo que es en la actualidad, y en ese momento pues se profesa la fe romana, pagana, por así decirlo, en perspectiva a los cristianos. Eulàlia es una niña, básicamente, de 13 años, que es muy devota del cristianismo porque ya ha pasado 4 siglos desde que aparece Cristo. Todo, bueno, supongo que esto lo conocerá todo el mundo, la historia del Nuevo Testamento, básicamente. Y ella es muy devota. Y hay un momento que le obligan a hacer unas oraciones paganas a un dios. Y ella se niega totalmente. Esto era un delito, básicamente, a la fe romana. Descarada, ¿no? Y en un inicio dicen, bueno, esta niña de 13 años ¿De qué va, no? Sí, le encerramos aquí un poco y ya se calma y ya pues entra en razón. Pues no, la estuvieron torturando durante días y semanas, en total 13 martirios increíbles, desde aceite hirviendo, látigos, clavarle diferentes cosas y muchas cosas muy bárbaras. Lo más curioso es que muchas de estas torturas se hicicieron en un lugar que existe en la actualidad, y es que se piensa que fue en alguna casa en el carrer de la Boquería, para cuando vayas paseando por ahí, pues te puedes imaginar que en alguna de esas casas, no se sabe exactamente, ocurrió varias de estas torturas. Le hicieron 13 torturas terribles, ella no cedió y la acabaron ahorcando. Esto se convirtió en una mártir del cristianismo y por ello lleva el nombre. En principio también está enterrada debajo de la catedral, aunque no se sabe 100% si los restos en verdad son de Santa Eulàlia o no. Esto es lo que da nombre a la Catedral de Barcelona, y de aquí se enlaza con una de las leyendas más locas que tiene la catedral, y es que relacionamos la Catedral de Barcelona con el mismísimo infierno. ¿Vale? Parece que no tenga sentido, pero tiene cierto sentido. El cielo y el infierno, todo junto. Claro, nosotros imaginamos que siempre bueno, aquí estamos viendo una representación muy bonita. El infierno increíble. Siempre pensamos que la catedral pues es un lugar cristiano, ¿no? Y que siempre ha sido así, pero no. Antes de que existiera la catedral había una pequeña capilla, también cristiana, pero mucho antes era un templo de adoración a Júpiter, el dios principal de la mitología romana, por lo cual era un templo pagano, justo en el suelo donde está construida luego un templo cristiano, por así decirlo. Tenemos que ubicarnos un poco históricamente. Nos ubicamos en el 10 a.C., cuando se funda Barcelona, que nace desde el punto del monte Taber, y de ahí se hacen diferentes casas, una muralla, y uno de los puntos principales es este templo de Júpiter que estaba justo en la catedral. ¿Vale? Algo interesante es que los templos romanos eran muy típico, aparte de, como es cualquier catedral cristiana o de cualquier otra religión, de que tienes el edificio encima, también era muy común hacer muchos pasadizos subterráneos y pequeñas capillas subterráneas, porque a los romanos les gustaba mucho reunirse en como grupos de élite, por así decirlo, pequeños grupos de la alta cuna, por así decirlo,
y hacer sus rituales no secretos, pero de forma íntima, o incluso a veces hacían negocios debajo del templo, mezclaban un poquito todo. Lo que se sabe es que este templo se destruyó y luego en el año 1298 se empieza a construir la Catedral de Barcelona justo encima de los restos de este templo. Wow. Por lo cual, debajo de la Catedral de Barcelona, en principio, deberían haber pasillos romanos ocultos. Por lo que se sabe en los estudios arqueológicos actuales, estos pasillos con mucho quedan trazas, es decir, están totalmente colapsados, no se pueden visitar ni nada de eso. Pero en el momento en el que se construyó la catedral, que fue de 1998 a 1450, tardó bastante tiempo en construirse, mucha gente estaba en contra de construir algo tan importante, tan cristiano, por así decirlo, bajo suelo pagano. Y de ahí nació una leyenda por esta contraposición, por este odio a este edificio. Y es que se creó el rumor por la población. Tenemos que tener en cuenta que en esa época la gente era mucho más creyente, ¿no? La religión era un pilar fundamental. Ahora, quien va a la iglesia, pues a lo mejor es el 20% de la población, mucho menos, y te dicen, sí, allí por no sé qué, y te da igual. Pero en ese momento era muy importante, de verdad creían en estas cosas. Debido a esto se creó un rumor que en principio debía ser para desprestigio, pero se hizo leyenda, en el que se decía que como era un templo cristiano y debajo tenía una superficie pagana, existían varios pasillos que podías entrar desde la catedral a debajo tierra, y uno de ellos, si entrabas, no podías volver a salir. Y tenías que ir caminando y caminando durante horas y horas hacia adelante y hacia abajo hasta que de golpe llegabas al mismísimo infierno, diciendo que la Catedral de Barcelona era como el acceso al infierno. Esto durante unos años se hizo leyenda y tuvo bastante rumorología. Había gente que incluso prefería no ir a esta catedral, aunque era el punto principal, ir a otras iglesias de alrededor. Y sobre todo fue en la Edad Media porque se desconocía si aún seguían habiendo estos pasillos y existió la contraposición esta de construir en un suelo pagano, por así decirlo, lo consideraban, algo cristiano, y les parecía como un delito, un perjurio, algo así. Esta es la primera leyenda de la catedral, que es un poco loco, ¿no? Que vas a la Catedral de Barcelona y dices, madre mía, aquí hay una leyenda de que te dice que este es el acceso al infierno, ¿no? Nunca te lo podrías imaginar. Luego hay otra historia muy interesante, y es que la Catedral de Barcelona tiene numerosas gárgolas. ¿Vale? Gárgolas son las típicas figuritas que están fuera en la fachada. Que decían que era para los malos espíritus, ¿no? Para ahuyentarlos. Sí, en principio representan las almas en pena que no han podido entrar en el reino de Dios. Mira. Esa es una representación, aunque siempre ha habido bastante discusión de qué representan exactamente. En total, la Catedral de Barcelona tiene 150 gárgolas. Madre mía. Muchísimas. Y la mayoría son del mismo aspecto, que también, como curiosidad, las gárgolas tienen una funcionalidad, sirven como desagües de agua. Está la forma y por dentro pasa un tubo. Como canaletas, ¿no? Como canaletas. Pero en la parte de atrás de la catedral hay unas gárgolas muy curiosas, porque no son la típica forma, sino que vemos una gárgola de un elefante, de un león, y de golpe vemos una gárgola de un unicornio. Mira el famoso unicornio. Sí, esto seguro que alguna vez lo hemos comentado. Sí. Este es el unicornio de la Catedral de Barcelona, que lo curioso es que el resto de animales son animales mundanos que puedes encontrar en cualquier momento, pero el unicornio pues es obviamente un animal mitológico que no existe en principio. ¿Pero por qué está ahí? Pues porque en la época en la que se construyó se creía fielmente de que sí existía el unicornio. Claro, tenemos que imaginarnos que estamos en el 1400, a final de la construcción de la Catedral de Barcelona. La gente como mucho ha viajado a la provincia de al lado. Llegan escritos, llegan fábulas que te hablan de este animal especial, y entonces se creían de verdad que existía. Incluso en la plaza, que ahora mismo está delante de la Catedral de Barcelona, se hacían tenderetes donde se vendían cuernos de unicornio e incluso sangre de unicornio que tenía supuestas propiedades mágicas. Fíjate. Claro, hasta aquí dices, vale, es una leyenda, qué curioso, se lo creían, pero aquí te doy una pregunta. ¿Y si de verdad, en algún momento en la historia de la humanidad, existió un animal que era un caballo con un cuerno aquí? ¿Por qué no puede ser? Mira el rinoceronte, que tiene un cuernecillo. Bueno, tiene dos, pero los tiene así de punta. ¿Por qué no va a existir un unicornio? En efecto, y se haya extinguido y simplemente lo consideraban pues un animal muy puro, muy difícil de ver. Se extinguió. Esto también se defiende porque en numerosos escritos religiosos se menciona al unicornio. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento simplemente se menciona 11 veces al unicornio de forma directa. Y en muchos escritos religiosos de miles de años se menciona, aunque no tengan relación. Esto es bastante curioso. Entonces hay estas dos teorías. O existió un animal muy parecido que se extinguió,
o simplemente es una deformación del relato de que alguien está en África, ve un rinoceronte como tú dices, Claro. se lo cuenta a su hijo se lo cuenta... Aquello de Sí, el teléfono, empieza, ¿sabes? exacto, Sí. que acaba de decir, no, lo que vieron fue un unicornio. Claro que Sí, no. exacto. Y bueno, esta sería la historia del unicornio de Barcelona. La Catedral de Barcelona tiene muchísimas historias y aún tiene más. Porque si vamos caminando por el Carrer dels Comtes, que es una de Sí. las dos calles que pasan por al lado de la catedral, en la pared de la catedral veremos algo muy curioso. Y es que hay varias como mahones, baldosas, que tienen marcas como de líneas, como si estuvieran grabadas, como si hubiera habido un oso o un monstruo Una y lo hubiera garra, arañado. mira Mira, aquí. aquí podemos ver, Ah, esta es mira. una sola, pero es una fachada bastante grande en la que vemos esto. Ajá. La gente normalmente pasa y no se fija, pero se yo alguna vez fija. que hago tours de misterio por aquí, en digarproductions.com, Ajá. a veces dicen, a ver qué es esto, y es que justo lo ¿Y voy tú a qué contar. crees que debe ser? No, sí se sabe, se sabe. Ah, se sabe, Te ¿eh? lo voy a contar ahora. Ah, vale, qué bien. Mucha gente dice, guau, ¿serán garras o algo extraño? Pues no, básicamente en la Edad Media, poco después de, bueno, entre el final de la construcción y un poquito después, porque es la Edad Media e inicios de post-Edad Media, los afiladores de cuchillos y de herramientas sí. de la zona, que allí se reunían muchos gremios, utilizaban las paredes de la catedral para afilar los cuchillos. Caray. Y por eso hay estas formas. ¿Por qué lo hacían? Pues por una parte, por así decirlo, económica y otra incluso mágica y también otra parte práctica. Claro. La primera es que la Catedral de Barcelona, muchas de sus piedras de las que está formada, son piedras de las canteras de la montaña de Montjuïc. Que ya alguna vez hemos hablado de que Montjuïc Sí, tiene muchas es leyendas, mágica. se le llama como la montaña mágica, Sí. pues se cogieron muchas piedras de ahí y se construyó la catedral, convirtiéndola en cierta parte como también en una catedral mágica. Claro. Esta piedra tiene una composición que es perfecta para afilar herramientas. Este era el primer motivo. El segundo es que en la Edad Media se creía firmemente que si las herramientas se afilaban con piedras sagradas que pertenecían a templos sagrados, eran mejores y de esta forma se vendían más caras. ¿Vale? Entonces los afiladores, astutos, Claro. iban allí, afilaban los cuchillos y si eso valía, no sé qué moneda había en ese momento, pero si valía 2 Reales, monedas o lo que X, fuera. pues valía 4 monedas X. Ajá. Y el tercero es que muchos afiladores pensaban que, de verdad, como estas piedras venían de la montaña de Montjuïc, le daban propiedades mágicas a sus cuchillos, a sus herramientas, como que fueran irrompibles o incluso que tuvieran magia. Ahora que nadie vaya a afilar allí cuchillos, que ahora ya Esperemos pasa que no, el de ya ha pasado la piripí, moda. el que tiene un silbato. Sí. No, ahora que no vayan a la catedral a afilar. Qué curioso, qué curioso. Sí, sí, y hay otro misterio más de la catedral, muy Otro interesante, más. y este es muy impactante, y es que justo en el Carrer dels Comtes hay una plaza que se llama Plaza Sanius, si no me equivoco, y está el Palacio del Lloctinents. En la pared del Palacio del Lloctinents y un poquito en la pared de la catedral hay algunos ladrillos con inscripciones muy extrañas. ¿No? Inscripciones que tienen letras hebreas, están en hebreo. Ah, mira, aquí vemos. Aquí podemos ver una. Esta Caray. en principio no es de allí, porque esta foto no es del todo correcta, pero Bueno, se ve pero prácticamente sería como algo así. se ve prácticamente igual, simplemente que incrustado en una pared del Palacio de Lloctinents en la plaza de Saniu. Vale. Os tenéis que fijar, con una linterna, por ejemplo, se ve perfecto. ¿Esto por qué es? Pues porque literalmente partes de la pared del casco gótico, del barrio gótico, y sobre todo de esa plaza, son trozos de lápidas del cementerio judío de la Edad Media. Ah, mira. Literalmente, estás paseando por ahí y hay trozos de lápidas en las paredes. Obviamente fuerte. no hay nadie enterrado en ese lugar, Bueno, claro. pero sí que son Pero han lápidas. aprovechado las lápidas para... En efecto, porque Montjuïc, en catalán antiguo, quiere decir monte de los judíos. ¿Por qué? Porque sus orígenes más populares eran de que allí los judíos tenían un gran cementerio. Pero como se les discriminó en esa época y se les echó de Barcelona, prefirieron utilizar este cementerio, destruirlo completamente y utilizar todas las Aprovechar las lápidas piedras y de las materiales lápidas, claro. para construir y sobre todo remodelar esa parte Caray. del barrio gótico. Así que es bastante impactante que vas por ahí y dices, Pues madre sí. mía, hay trozos de lápidas hebreas aquí que eran de un cementerio de una persona que murió hace cientos Nos tenemos y que cientos fijar de mucho años. más en la ciudad cuando paseamos, en las paredes, en todo, ¿eh? Sí. Porque realmente a veces vamos así como mirando por encima y ya está, ¿no? Pero es que hay Sí, mucho. y luego vas con todo el estrés, que vas a trabajar o algo Claro. corriendo y no ves nada. Yo a veces
He pasado por un sitio 1000 veces y hasta que no encuentro la historia digo, "Guau, si esto lo había visto yo desde que tenía 7 años Claro. y jamás me había dado cuenta". Claro. Ahora vamos a otra ubicación, Vamos a otra parada. no muy lejos, que está en la placeta de la Boquería, en concreto Sí. es la Font de la Boquería, y esta es una fuente, aquí estamos viendo Aquí una la imagen, vemos. que la fuente en sí no tiene ningún tema muy interesante, es bonita básicamente, Sí. pero la estructura de arriba, que es una figura, esconde uno de los posibles orígenes mitológicos de la ciudad de Barcelona. La figura esta representa al famoso héroe Hércules. Ah, Como lo sabemos, aparte de algunas características más imperceptibles, sobre todo por el león de Nemea, de uno de sus grandes trabajos que se viste con su piel, pues ahí lo estamos viendo allá abajo. león. Y es que existe una leyenda que habla de que Hércules junto a Jasón y los argonautas se emprendieron en un viaje épico típico de Hércules por el mar Mediterráneo en busca de un ser mitológico que se llamaba el Vellocino de Oro. En este viaje iba una comitiva de 9 barcos distintos y cada barco, no eran muy originales, se llamaban como barco número 1, barco número 2, barco número Pues 3, mira, a hasta lo el fácil. a lo fácil y A lo sencillo, no fácil. se confundían. El barco este es el barco número 4. Claro. Perfecto. Pues ya está. Iba en esta comitiva, ¿no? Cuando de golpe sufrieron una tormenta muy fuerte que provocó que el 9º barco se estrellara en una costa, quedara encallado, completamente inservible, provocando heridos e incluso algunos fallecidos. Esto provocó que toda la comitiva tuviera que parar en esa costa durante unos días para tratar a los heridos, para enterrar a los muertos, etc. ¿Esta costa cuál era? Pues era literalmente delante de la montaña de Montjuïc. Se dice que en esos días Hércules quedó completamente fascinado del paisaje. Era precioso, un paisaje virgen. No había en ese momento Claro. ninguna ciudad Claro, no había ni nada. nada. Y como habían algunos heridos y se tenían que quedar ahí y no seguir el viaje, decidió crear un pequeño asentamiento y lo llamó como Barca Nona, que en latín es 9ª barca, en honor al barco que se había destruido y hundido en esa zona. Esta leyenda es muy chula, muy legendaria. Claro. En principio bonita. explica el origen de Barcelona, pero tiene algunas fisuras, como que Hércules era griego y en latín no es griego, ¿sabes? Barcanona. Sí. Pero es la causa de por qué existen muchas figuras de Hércules en Barcelona. Luego el origen de Barcelona es muy difícil. Hay algunos que dicen que viene de la Barcino romana Claro, hay y otros, muchas otros que versiones, dicen que viene de hace 250 años antes de Cristo, de un asentamiento cartaginés de un general que murió, que se llamaba Aníbal Barca y que fue enterrado en Barcelona. Hay estas 3 hipótesis, la legendaria, las 2 más factibles, pero ninguna se sabe al 100% cuál es cierta. Pero es el motivo por el cual existen muchas figuras de Muchas Hércules figuras por de toda la Hércules, ciudad. Claro. No y sé. la fuente representa Hércules y luego veíamos 3 caritas, 3 caras de abajo, ¿no? Sí, bueno, esto es posterior, no tiene tanto que ver con No tiene Hércules, tanto es la que ver. parte O de sea, arriba. Es la parte de arriba la más Sí. importante. ¿Y esta la encontramos muy cerca de la Boquería o en la misma Boquería? Se llama Placeta de la Boquería, aunque se Placeta. llame así, no está en la Boquería, está en la sino Boquería. bajando 100 metros más por las Ramblas. A la izquierda es una plaza que bajas por las Ramblas, tiras a la izquierda y justo ya llegas a la Basílica de Santa María del Pi, para que te ubiques un poco. Pues haremos esta ruta y si no te escribiremos a ti para que nos la hagan. Nos han quedado tres puntos más para ir. Sí, es que me pero enrollo mucho. Pero que los haremos. Exacto. Muchísimas gracias, Dígar. Te veo dentro Igualmente. de poquito.